desde el Templo de la Libertad a 3.000 metros de altura, lugar donde hace 198 años se libró la tradicional la batalla de Pichincha, de que trajo como consecuencia precisamente la liberación del pueblo, de la Real Audiencia de Quito en aquella época. Por esa razón, hace aproximadamente una hora, más o menos, coronel, se realizó aquí la ceremonia castrense, donde precisamente se realiza una... Ya. Buenos días y gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con esta transmisión especial que Ecuador TV lleva a sus televidentes a través de su señal y llega a todos los rincones del país. Lo propio lo hace la radio pública FM y en sus diferentes plataformas digitales. Tengo el agrado de compartir este espacio con Eduardo Córdoba, periodista y compañero de labores. Eduardo. Gracias, Sofía. Amigos de todo el país, buenos días. Hoy no solo recordamos 198 años de la batalla de Pichincha, un hecho histórico, una fecha cívica que dio paso al proceso de independencia de Ecuador, que finalmente se concretó en 1822 en las faldas del volcán Pichincha. Hoy también se cumple un nuevo informe a la nación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el tercero de su gestión y el penúltimo más bien, de su mandato constitucional. Y se cumple además en medio de circunstancias atípicas, en condiciones que vive el mundo y no menos el Ecuador al enfrentar una emergencia sanitaria producto del COVID-19. Cada una de las actividades previas y la propia ceremonia de informe a la nación se realizan con estrictas medidas de bioseguridad y con un aforo de personas muy limitado. Dentro de la agenda planificada para estos 1096 días de gobierno, recapitulamos, estuvo la ceremonia militar en conmemoración a los 198 años de aniversario de la batalla de Pichincha y del Día de las Fuerzas Armadas en el Templo de la Patria. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó en este acto castrense. Así es, y para las 11 de la mañana tendrá lugar el informe a la Nación en la Asamblea Nacional, tal como lo contempla la Constitución. Tendrá un aforo, como ya decíamos, restringido por la crisis sanitaria. El presidente de la República, Lenín Moreno, se dirigirá al Parlamento para ofrecerle el detalle de las políticas aplicadas en su tercer año de mandato y sobre los escenarios que afrontará su administración en la recta final de su gobierno. Así es que, amigos, les acompañamos en esta transmisión especial. Precisamente esperamos ese informe a la Nación que será a las 11 de la mañana. Así es, y como parte de esta previa, de esta transmisión especial, hemos preparado una serie de reportajes que ponemos a consideración de nuestros televidentes, de nuestras audiencias, y lo hacemos justamente con una retrospectiva histórica. Reiteramos, son 198 años que han transcurrido desde la gesta patriótica que selló nuestra libertad. El 24 de mayo de 1822, soldados gran colombinos liderados por el mariscal Antonio José de Sucre vencieron en la batalla de Pichincha. ¡Soldados, no tengan compasión! Las faldas del volcán Pichincha fueron el escenario. Allí, en lo que hoy conocemos como la Cima de la Libertad, el ejército comandado por el mariscal Antonio José de Sucre enfrentó y venció a las huestes realistas que tenían el control de Quito. Esta gesta heroica selló la libertad del Ecuador después de años de una lucha que precisamente había nacido en la capital de nuestro país. Comenzó precisamente en el 10 de agosto de 1809, que convirtió a Quito en luz de América. Luego de ello vino, un año después, la represión realista que masacró gran parte de la población rebelde de Quito. Pero llegar a este triunfo también fue una hazaña. Los 2.900 soldados de Sucre se movilizaron de Guayaquil a Quito con un solo objetivo: expulsar a los españoles quienes gobernaban la ciudad. Para ello, la noche del 23 de mayo resolvieron ganar altura, alcanzar las faldas del Pichincha, pero el ejército rival liderado por Melchor de Armerich, que contaba con más integrantes, pudo divisarlos, empezando así un enfrentamiento épico. La batalla dura varias horas, durante las cuales los habitantes de la ciudad de Quito pueden
seguir minuto a minuto los acontecimientos, y hacia el mediodía aproximadamente se produce la rendición del ejército español. Una batalla violenta que no siempre estuvo a favor de los patriotas, quienes con varias bajas y falta de municiones nunca dejaron de pelear con coraje, lo cual fue recompensado cuando el batallón inglés Albion sumó su contingente, recargando fuerzas y tomando nuevamente el control de la línea de enfrentamiento, donde perdieron la vida 400 soldados realistas y 1.100 fueron tomados prisioneros. Se enmarca dentro de un proceso grande, más amplio, digamos, que tiene que ver con las independencias de Hispanoamérica. Es decir, es un episodio importante dentro de este proceso que se inició a inicios del siglo XIX con la invasión napoleónica a España, que puso en crisis a la monarquía española. En este día de conmemoración muy particular debido a la crisis sanitaria que vive el país, es la historia una fuente fundamental, primero para conocerla, pero sobre todo para con ella seguir aprendiendo lecciones de cómo la unidad nos permitirá salir adelante. El Guayaquil independiente era independencia en relación de España e integración nacional. La Biblioteca de la Independencia, que constará de 10 volúmenes en el que resaltará estas epopeyas nacionales provincia por provincia. Este proyecto está siendo desarrollado por la Academia de Historia y ahí se conocerán aún más detalles de esta gesta que hoy conmemoramos, pues solo después de la batalla de Pichincha, Quito pudo anexarse a la Gran Colombia presidida por Simón Bolívar, quien ingresó triunfante a nuestro territorio un 16 de junio de 1822. Diez de la mañana con 8 minutos. Ahora les invitamos a ver un video que habla sobre el Templo de la Libertad, ubicado en la cima de la Libertad. Justamente se encuentra frente a la colina de Panecillo, en el centro de Quito. Así es, el Templo de la Libertad es un santuario cívico en donde el ejército del mariscal Antonio José de Sucre y combatientes quiteños vencieron a las tropas reales un 24 de mayo de 1822. Con este... Salí de mi nido atraído por el rugir de los cañones. Sobre una ciudad de piedra y teja, a las faldas de un volcán, pude ver el humo. Escuché gemidos de dolor y gritos enfurecidos. Pero por sobre todas esas voces, resonaban las que llamaban al heroísmo. A dejar hasta la última gota de sangre por la libertad de un país que no es un pedazo de tierra. Son los padres, los hijos, es lo que uno quiere y defiende con la vida. Así terminé como soldado anónimo o héroe desconocido. Precisamente en este momento damos paso a nuestro compañero Juan Carlos Figueroa, quien se encuentra en la cima de la Libertad. En este lugar histórico para el país se realizó desde muy temprano la ceremonia castrense de conmemoración por los 198 años de la batalla de Pichincha. Juan, ¿qué novedades nos tienes a esta hora? Nuevamente a 3.000 metros de altura aquí en la parte occidental de la... Les saludamos desde el Templo de la Libertad, ubicado a 3.000 metros a nivel del mar, lugar donde hace 198 años precisamente en este preciso lugar se gestó la libertad del pueblo de la Real Audiencia de Quito, en lugar donde precisamente el Ejército Libertario Independentista, comandado por el mariscal Antonio José de Sucre, precisamente se enfrentó en una feroz batalla en contra del ejército realista español.
Es por eso que hace pocos instantes se realizó también aquí la ceremonia castrense militar en honor a la vida ofrendada por los soldados y los héroes patrios para la independencia del pueblo de la Real Audiencia de Quito y de lo que hoy conocemos precisamente como la República del Ecuador. Sin embargo, también contarles que en aproximadamente una hora se realizará el informe a la Nación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, que se pronunciará en torno a la gestión realizada en el último año. Pero para esto nosotros les hemos preparado un informe al respecto de lo que se realizó precisamente en los preparativos que se desarrollaron para fortalecer la bioseguridad en torno a la pandemia del coronavirus. Escuchemos y veamos el siguiente video. 41 años después del retorno de la democracia en Ecuador, una impredecible emergencia sanitaria cambió por completo la celebración de un día emblemático. El presidente Lenín Moreno llegará hasta la Asamblea Nacional, en donde se han modificado los protocolos. Recibirá honores militares antes de ingresar al Salón Nela Martínez. La calle de honor que le dará la bienvenida tendrá un número reducido de cadetes con las medidas de bioseguridad que exige la emergencia. Será la primera vez que un primer mandatario en funciones rinda su informe de actividades a distancia, haciendo uso de nuevos recursos tecnológicos, como la videollamada y la transmisión en línea, con el plenario semivacío. Estarán presentes el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, el titular de la Asamblea, César Litardo, los miembros del Consejo de Administración Legislativa y varios ministros de Estado, en medio de estrictos protocolos de seguridad. De forma virtual seguirán la ceremonia más de 300 invitados y los asambleístas. El resto de ministros observarán el informe en los estudios de Quito y Guayaquil de Ecuador TV. El programa tiene 5 puntos. Durará menos tiempo que años anteriores. No se permitirá el ingreso de medios de comunicación. A las 11 de la mañana ingresará el estandarte nacional. Luego sonarán las notas del himno nacional del Ecuador. Y vendrá el discurso de César Litardo, el tercer titular de la Asamblea en este periodo democrático, quien termina sus funciones en el año 2021. Después, el jefe de Estado rendirá el informe de labores de un año en el que ha tenido que afrontar difíciles momentos políticos, económicos y sociales, y que será transmitido a través de una cadena nacional de radio y televisión. Así, Lenín Moreno entrará a su cuarto y último año de gestión. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Muy bien, amigos, nuevamente regresamos hasta el Templo de la Patria una vez que hemos visto los preparativos que se realizaron para el informe que presentará el primer mandatario en los siguientes minutos. Mientras tanto, nosotros le invitamos nuevamente al coronel Cristóbal Espinosa para conversar más acerca del Templo de la Patria. Hace pocos minutos ya pudimos observar la ceremonia castrense militar que se realizó precisamente para destacar esta batalla, destacar precisamente esa ofrenda que realizaron los soldados, los héroes patrios para la independencia del pueblo de la Real Audiencia de Quito. Ahora también tenemos levantado acá a nuestro lado izquierdo el Templo de la Patria, que fue construido también para honrar la vida dada por los soldados. Coméntenos un poco acerca de esta estructura, este templo sagrado que se encuentra acá a nuestras espaldas, coronel. Juan Carlos, un gusto retornar con ustedes. Estamos en el punto estratégico desde donde se inició las operaciones militares hace 198 años y en el lugar donde se construyó el obelisco por el centenario en homenaje a las tropas ecuatorianas y realistas que pelearon en este teatro de operaciones. Como también algo interesante, en la década del 70, mi general Rodríguez Lara genera un proyecto de construcción, de recuperación de memoria histórica militar en el Templo de la Patria en base de un concurso de cómo debería estar realizado. Este concurso se finalizó ya en 1985 con una construcción vista en la cual existiera salones donde se visibilice al soldado patriota, a la mujer patriota y a la nación quiteña. ¿Qué tenemos dentro del Templo de la Patria? Tenemos nosotros los uniformes característicos de las tropas independentistas y la donación de los ejércitos americanos que participaron en mencionada campaña militar. Tenemos la maqueta para que ustedes observen la geografía
irregular por la cual 2.700 hombres tuvieron que caminar en el mes de mayo de 1822 bajo condiciones no adecuadas porque en esa época estaba lloviendo. Adicional a eso tenemos un salón de toda la recuperación de las armas que estuvieron aquí en este terreno y que se encuentran, que son fusiles, mosquetes, puñales, trompetas, tambores, gallardetes, banderas, caponas, uniformes, y también tenemos los bustos de todos aquellos comandantes y principalmente del capitán Abdón Calderón, héroe nacional. También destacar que este templo patrio es importante para destacar o rescatar la memoria histórica, que los ciudadanos, la ciudadanía no pierdan la costumbre de visitar este templo, porque de así conocerán la historia, su pasado, quienes ofrendaron la vida por ellos, ¿no? Es importante que la gente tenga en cuenta esta historia. Nosotros, Fuerzas Armadas, con esto podemos ayudar a enseñar a las nuevas generaciones y a las futuras generaciones lo que es la identidad patria. Entonces, el templo tiene esa característica porque es gratuita la entrada de niños, de jóvenes, de estudiantes, de turistas. También tenemos una representación de Kingman, que está hecha en base de una pared con una pintura en la parte izquierda donde señala la rotura de las cadenas y los procesos nacidos como parte de la independencia. Perfecto, con estas palabras valiosas, con esta enseñanza que nos ha transmitido el coronel Cristóbal Espinosa, que también es historiador, acerca de la importancia del Templo de la Libertad. Nosotros con esta información concluimos la transmisión de esta ceremonia que también lo realizamos hace una hora aproximadamente, y también esta transmisión donde pudimos conocer acerca un poco más de la historia del Templo de la Patria. Todo esto en el marco de los 198 años de la batalla de Pichincha. Con esta información nosotros regresamos a estudios. Sofía, Eduardo, tengan ustedes una excelente mañana. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Así es, estamos atentos a toda esta conmemoración que se realiza en el país por los 198 años de la batalla de Pichincha, hecho histórico sin duda. En la mañana estuvo el vicepresidente Otto Sonnenholzner junto a otras autoridades de Estado, alrededor de 120 personas. Recordemos que hay limitaciones por el tema de la emergencia sanitaria que se vive en Ecuador y el mundo entero. Ahí les tomaron la temperatura antes de ingresar, hubo algunos otros protocolos de seguridad, pero se pudo cumplir con esa entrega de esa ofrenda floral que se realiza pues siempre para recordar a los caídos, a quienes les debemos la libertad. Y veíamos que además era en medio de un escenario con condiciones climáticas muy favorables, con un cielo capitalino que ofrecía un sol para disfrutarlo realmente. 10 horas con 19 minutos, seguimos con más noticias, con más recuentos sobre lo que ha ocurrido durante el mandato del presidente Lenín Moreno. Revisamos, por ejemplo, los hechos más destacados durante el último año de gestión del gobierno nacional. Al asumir el gobierno, el presidente Lenín Moreno aseguraba haber encontrado un país quebrado, con 60.000 millones de dólares de deuda, sin independencia entre sus instituciones, y añadió que le tocó enfrentar al terrorismo en la frontera norte y una ola de migrantes venezolanos, cuya atención costó al menos 500 millones de dólares. Para entender con mayor claridad lo que el presidente dijo haber encontrado, en mayo de 2019 comparó a nuestro país con un tren. Nos dicen que es un tren bala, que gracias a él llegaremos en un abrir y cerrar de ojos al futuro prometido. Pero apenas arrancamos, descubrimos que los asientos están rotos, que el motor empieza a toser, que no tiene energía, que los pistones están desgastados y las ruedas oxidadas. Y a la primera curva casi nos descarrilamos. Imaginémonos un tren así. Nos mintieron. Nos dijeron que todo funcionaba a la perfección, que tenía vida para rato, pero en verdad no era así. Lo que sí tenía vida eran los roedores que merodeaban en los vagones. Poco después, en septiembre de 2019, asistió a la sesión número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Es tarea de Naciones Unidas buscar una solución definitiva para Venezuela. Los bajos ingresos económicos y la falta de recursos para atender las demandas internas del país llevaron al mandatario a anunciar a inicios de octubre de 2019 una reforma laboral y tributaria,
así como la liberalización de los precios de los combustibles como alternativa para enfrentar la crisis. Las decisiones que he tomado son decisiones postergadas durante décadas. La situación era compleja. Las autoridades aseguraban que la economía atravesaba su peor momento, complicado aún más por la deuda heredada del gobierno anterior. Con la eliminación de subsidios, se tenía previsto reorientar más de 1.300 millones de dólares por año para salud, educación y seguridad. En consecuencia, estas decisiones abren oportunidades para un futuro mejor. A inicios de octubre de 2019, transportistas bloquearon varios puntos del país como muestra de rechazo a la decisión de eliminar los subsidios de los combustibles. Acción a la que luego se sumaron otras organizaciones sociales y ciertos dirigentes del movimiento indígena. La violencia y el caos intentaron tomarse el país, lo que obligó al régimen a decretar el estado de excepción para retomar el orden. Para el gobierno, estos hechos eran un claro intento de golpe de Estado. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. La política de diálogo impulsada por el gobierno permitió establecer acuerdos mínimos, sobre todo con la dirigencia indígena. Así se puso fin a 2 semanas de violencia, desorden y destrucción de bienes públicos y privados. Un acuerdo no significa ganarlo todo. El acuerdo significa ceder algo. Los resultados fueron devastadores. Una decena de personas fallecidas, más de 1.500 heridos y 3.000 millones de dólares en pérdidas económicas, según información oficial. En febrero de 2020, el presidente Lenín Moreno viajó a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, atendiendo una invitación de su par, Donald Trump. Nuestro país ha restablecido muchas relaciones internacionales, una de esas con Ecuador, que tiene un muy buen panorama de vida. Ecuador, después de una época bastante difícil en sus relaciones internacionales, ha decidido renovar, ha decidido refrescar su relación internacional. Durante la visita, los dos mandatarios firmaron acuerdos de cooperación en materia de seguridad, educación, desarrollo social, apoyo tecnológico y asistencia económica. Nuestro apoyo general no solamente de este tema, sino en las diferentes líneas de cooperación que tiene la agenda bilateral. Entre las decisiones tomadas estuvo el fortalecimiento y capacitación en seguridad para la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Los Estados Unidos formarán a más de 500 policías en solo este año. Además, se logró que Ecuador forme parte de la iniciativa América Crece. Esencialmente busca promover las inversiones de los Estados Unidos en el Ecuador. A nivel comercial se incorporaron varios productos al Sistema General de Preferencias SGP, mientras de forma paralela, Ecuador negocia un acuerdo con los Estados Unidos. En marzo de este año, cuando el país buscaba su recuperación económica, se reportó el primer caso de COVID-19. Ecuador enfrenta el momento más crítico de su historia. A esta crisis se sumó el desplome nunca antes visto de los precios del barril de crudo en el mercado internacional, lo que repercutió aún más en nuestra economía. Y bueno, ahí revisábamos algunos hechos relevantes del último año de gestión del gobierno nacional y también hechos que han afectado al Ecuador y al mundo entero. Más adelante pues estaremos revisando algunos temas puntuales previo a este informe de la Nación que será a las 11 de la mañana del presidente de la República. 10:24. A este preciso instante queremos invitarle a Silvana Vallejo. Ella es directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, que se encuentra en uno de nuestros estudios y que también está invitada a ser partícipe de ser escucha, digamos, de lo que tendrá preparado el presidente de la República. Le damos la bienvenida. Quisiéramos que sus respuestas sean lo más concretas posibles en aras del tiempo y quisiéramos arrancar preguntándole sobre el llamado, la convocatoria que hiciera el presidente de la República la semana pasada, tanto a usted como al coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, para crear juntos un sistema eficiente y transparente de contratación pública. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos. De hecho, la mejor manera de combatir a la corrupción es teniendo transparencia. Y uno de los elementos que hemos implementado en el Servicio Nacional de Contratación Pública ha sido tener data abierta, sobre todo en estos momentos de emergencia, en donde la ciudadanía, los medios de comunicación
y cualquier entidad que quiera ser veedora de los procesos lo puede hacer. No hemos ocultado información, sabemos con precisión qué es lo que se está contratando ahora y eso marca la diferencia, un hito muy importante de lo que sucedía en otras emergencias que no sabemos qué se ha contratado. Hoy sabemos y se ha puesto al escrutinio público y en función de ese ejercicio es que el señor presidente ha invitado a ser veedores del proceso. En eso estamos trabajando y no solamente en dar la información, sino en construir un cambio radical en la manera de adquisición de los medicamentos y de los bienes estratégicos. Va a ser un cambio en el modelo de gestión en donde aliarnos nuevamente a la tecnología, conocer la trazabilidad y el recorrido de los medicamentos aporta con transparencia, aporta con información para toda la ciudadanía. Esa es la mejor manera de poder combatir la corrupción. Directora, a propósito que se anunció este sistema unificado de compras de insumos médicos y también de medicamentos, ¿se está aplicando ya? ¿Cuánto se ha invertido durante esta emergencia desde las compras públicas? Desde las compras públicas en emergencia al día de hoy, con corte al día de hoy, todo el Estado ha invertido un total de 125 millones que han realizado contrataciones cerca de 700 instituciones. Solamente el sistema de salud ha realizado una adquisición de 53 millones de dólares en época de emergencia. En general, en la contratación pública, los sectores de salud, educación, recursos naturales han sido los sectores que generalmente han realizado mayores adquisiciones. Esos son los datos que yo le puedo dar con corte al día de hoy. Directora, por favor, con relación también al papel que tienen que cumplir otras entidades del Estado, por ejemplo, la Asamblea Nacional, con leyes que han sido enviadas el año pasado justamente por el Ejecutivo, el que tiene que ver con el proyecto de extinción de dominio y la creación de jueces y fiscales anticorrupción. ¿Cuál es el papel, además de la Contraloría y otras instituciones de control, como la Fiscalía, para arrimar el hombro, como quien se dice, para luchar en contra de la corrupción? Así es importante señalar que el Servicio Nacional de Contratación Pública es una parte fundamental y un eslabón de todo el sistema de control. Nosotros como CERCOV hemos realizado varios convenios con las entidades de control para afianzar y realizar mejores supervisiones y controles para todo el recorrido del uso del gasto público. Es así como nosotros actuamos en el proceso precontractual, generamos convenios para poder generar una colaboración de investigación con Contraloría, con la Fiscalía, con Procuraduría, con la Superintendencia de Poder de Control de Mercado. En este sentido, nosotros hemos estado colaborando y eso hace que nosotros también apoyemos en todo lo que tenga que ver cambios normativos, regulaciones y estamos dentro de todo este sistema de control. ¿Cómo se explica entonces que proveedores de servicios que no tienen que ver con salud hayan estado contratando con el Estado? ¿Cuáles son los cambios que se pueden hacer para lograr realmente que se quiten todas estas malas prácticas que se venían dando? Usted muy bien lo ha dicho, es un tema de mala práctica. La ley, y en este sentido la Ley Orgánica de Salud establece muy bien que antes de adquirir los insumos, las entidades contratantes deben mirar que el proveedor cumpla con todos estos requisitos de registro sanitario, de buenas prácticas de manufactura. La ley ya lo establece, por lo tanto es un tema de vigilancia sanitaria al cual nos vemos abocados. Es necesario insistir que las entidades, antes de recibir el bien o servicio, deben vigilar que todo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud, al sistema de vigilancia, lo estén cumpliendo, ¿no? ¿Qué establece la Ley Orgánica de Salud y quién es la entidad llamada a controlar este tema? Obviamente, Ministerio de Salud Pública, el ARSA, quienes permiten, dan los permisos, cancelan, suspenden, toda vez que las entidades no cumplan. Entonces, esto es parte de un sistema en donde varias entidades tenemos varios roles y en donde cada entidad debe cumplir con su rol. Si alguien no cumplió, tiene sanciones y por lo tanto tienen que reportarlo. Toda vez que la entidad contratante que ha identificado que no cumple con estos objetivos, pues puede declararlo proveedor fallido o contratista incumplido y en nuestro caso aplicaremos la sanción del caso. Para finalizar brevemente nada más con relación o para atar de alguna manera la consulta que hacía Sofía,
y con lo que ya de alguna manera la Sercopa había implementado hace un año atrás con la norma ISO antisobornos. ¿Hay en ese sentido alguna sanción por haber incumplido los mecanismos? Y la respuesta que usted mencionaba, se contrató bajo un mecanismo inadecuado. Sí, nosotros en este momento hemos dado el ejemplo y hemos establecido, somos la institución que tiene la ISO 37001-2016. Sin embargo, es necesario recalcar que no solamente basta tener una institución, este es un tema estructural en donde demanda que varias instituciones también tengan esta certificación que permita prevenir en los casos que se lo haga, o tal vez cuando esto suceda poder controlar y actuar. Por lo tanto, se necesita tener todo un sistema para hacerlo. Nosotros hemos cumplido la parte, le falta el resto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Silvana Vallejo, directora del CERCOP, quien es parte también de este programa previo al informe del presidente de la República, Lenín Moreno, a la Nación desde la Asamblea Nacional. Y de inmediato, pues, seguimos con más información. La batalla de Pichincha fue inmemorable. Ese hecho que registra la historia permitió que nuestro país se convierta en un pueblo libre. Así es, Eduardo, y con el paso de los siglos también en un Ecuador democrático. Les invitamos a ver el siguiente video. Yo lo vi llegar entre las flores que caían desde los balcones, entre banderas y gritos de alegría. Volando en lo alto, miré cómo cruzaba sobre el caballo las calles empedradas, cansado por el fragor de la lucha, pero recubierto con la luz de la gloria. Que viva el país que nos une, decían las voces que celebran la libertad. Que viva el pueblo de Pichincha, y más allá, la gente que por primera vez se sentía noble de su destino, dando vueltas en el cielo, testigo de un momento en que sobre su frente pusieron la corona de laurel, símbolo de la victoria. Fue él quien selló la independencia del pueblo, tras ganar una batalla legendaria librada en las faldas de un volcán. Y en este momento damos paso a nuestra compañera Verónica Rivadeneira, quien nos tiene información desde el Palacio de Carondelet. Así es, Verónica, buenos días. Escuchamos las novedades que se presentan a esta hora en la sede de gobierno, ubicada en el centro histórico de la capital de los ecuatorianos. Verónica. Buenos días, Sofía. Buenos días, Eduardo. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Efectivamente, los saludamos desde aquí, desde el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno Nacional, un palacio que fue construido entre los siglos XVII y XIX. Este día, el presidente de la República, Lenín Moreno, rendirá su informe a la Nación desde la legislatura y se darán a conocer, por supuesto, los avances logrados en el sector social, infraestructura, economía. Y vamos a comentar también que las distintas carteras de Estado han coordinado acciones durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y las prioridades han estado en la necesidad de atender la salud y los kits alimenticios para las familias que los necesitan. Y también otros ministerios se han sumado para esta coordinación. Veamos el siguiente reportaje. El Gobierno Nacional ha destinado 674 millones de dólares en total para la atención en salud, en infraestructura, bienes, servicios, pruebas, insumos, fármacos y talento humano para atender la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia del COVID-19. El gobierno ecuatoriano ha destinado 102 millones de dólares solamente para importación de insumos, más de 465 millones de dólares para la crisis del coronavirus. Significa un incremento del 15% del presupuesto del Ministerio de Salud. Hemos realizado la adquisición de equipos biomédicos y prendas de protección que permitan una adecuada atención y traslado de los enfermos. Se trajeron 400.000 pruebas rápidas al Ecuador para testear a la población en los 221 cantones. Conseguir 400.000 pruebas en este momento, cuando todos los países del mundo están peleando por pruebas para lograr llevar a su población, es un gran mérito de la Cancillería y del Ministerio de Salud. Además, son las pruebas de mayor garantía del mundo. Durante la emergencia sanitaria, el Ministerio de Gobierno ha coordinado las acciones con el Comité de Operaciones de
emergencia nacional y los distintos municipios del país y otros ministerios para mantener activos los servicios básicos de salud, seguridad, financieros y sectores estratégicos. Esta crisis ha tenido dos etapas, la de planificación y estrategia y la de ejecución. No ha sido tarea fácil aislar nuestro país y mantener operativas la provisión de energía eléctrica, combustibles, servicios básicos, alimentación y otros sectores estratégicos. Pero lo hemos logrado. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha trabajado en la habilitación de corredores logísticos para garantizar la provisión de alimentos y medicinas en todo el país. Se han escogido estos tramos porque tienen primero la mayor cantidad de tráfico, son los que conectan más provincias y son aquellos en donde como red vial estatal nosotros estamos procurando no solamente la provisión de servicios, sino también siempre una constante limpieza. Mientras el Ministerio de la Producción tiene como una de sus campañas Juntos Ecuador para incentivar el consumo de productos nacionales y apoyar la reactivación económica. Todo lo que sea industria local se impulsará a través de esta campaña Juntos Ecuador, porque esa es la forma que sacaremos el país adelante. Además, el Ministerio apoyó la iniciativa Dar la mano sin dar una mano, mediante la cual empresas privadas se sumaron a la donación de productos de primera necesidad a familias vulnerables. Y ya se entregaron en todo el país más de 500.000 kits alimenticios. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha repartido más de 600.000 canastas de alimentos y la meta es alcanzar 1 millón para las familias vulnerables. Es una ayuda grande para nosotros, porque así en este problema que estamos no se puede salir a trabajar. Además, a través del MIES se ha entregado el bono de protección familiar por la emergencia para solventar las necesidades económicas de 550.000 familias vulnerables. Solo en abril se destinaron 105.6 millones de dólares para todos los bonos de protección social, garantizando el ingreso económico básico de las familias. El Plan Toda una Vida ha continuado su labor entregando ayudas técnicas a grupos vulnerables, como personas con discapacidad y adultos mayores. Por su parte, la Cancillería ha contribuido para el retorno de 10.129 compatriotas que se encontraban en el exterior, a través de 100 vuelos desde 47 países ubicados en los 5 continentes, entre ellos 1.500 menores de edad, 650 personas con discapacidad o enfermedades catastróficas y cerca de 500 de la tercera edad. El Ministerio de Turismo ha coordinado con 267 alojamientos turísticos en Quito, Guayaquil y Cuenca para que los ecuatorianos cumplan el aislamiento preventivo obligatorio. Además, emitió un protocolo para la reapertura de establecimientos de alimentos y bebidas con normas de bioseguridad. El Servicio de Rentas Internas del 2019 cobró a los contribuyentes deudas por 789 millones de dólares, mientras entre enero y marzo de 2020 se recuperaron 172 millones de dólares. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Entre las autoridades que acompañarán al jefe de Estado en el informe a la Nación están el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete, José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores, María Paula Romo, ministra de Gobierno, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional. Entre los representantes de las funciones del Estado y organismos de control que asistirán se encuentran la fiscal general Diana Salazar, Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Íñigo Salvador, procurador general del Estado, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. También estarán presentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Luis Lara Jaramillo, Giovanni Espinel en representación de Mauricio Campuzano, comandante general de la Fuerza Aérea, Darwin Jarrín, comandante de la Fuerza Naval, Luis Altamirano, comandante de la Fuerza Terrestre y finalmente Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional. Se prevé en pocos minutos más que el jefe de Estado, Lenín Moreno Garcés, presente su informe a la Nación. Así nos despedimos. Siguen ustedes en estudios. Muy buenos días. Verónica, muchísimas gracias por ese reporte en este momento previo a este informe a la Nación. Y pues les contamos que uno de los pilares fundamentales en los que procuró asentarse la gestión del presidente Lenín Moreno fue la apertura al diálogo. Sí, efectivamente, desde los inicios de su gobierno se planteó el Plan Toda una Vida, un trabajo con el que se pretendía conocer de cerca las necesidades del pueblo ecuatoriano y atenderlas con una prioridad en los sectores más vulnerables. Desde su paso por la vicepresidencia, sus iniciativas sociales se han enfocado en beneficiar a la ciudadanía. Nosotros hemos hecho una recopilación, la hemos llamado
toda una vida. Porque eso es lo que debe hacer un gobierno responsable, preocuparse de sus ciudadanos toda la vida. Durante su mandato ha mejorado las condiciones de vida de la sociedad, empezando desde los más pequeños, aquellos que todos llamamos el futuro de la patria. Recorrió junto a la comunidad los sectores rurales y ordenó la reapertura de las escuelas que habían sido cerradas, quitándoles el peso de largas horas de viaje que, además de poner en riesgo sus vidas, les mermaba el derecho a la educación. Volvió la alegría a nuestro pueblo, al rostro de nuestros padres y la ilusión de mis compañeros y compañeras. Pero también escuchó a los más jóvenes e hizo cambios radicales en el sistema para que puedan ingresar a las universidades. Incluso condonó deudas de los becarios que emprendieron un viaje a países lejanos en busca de un sueño. Esta es una oportunidad para nosotros para poder ejercer, para lo que nos preparamos y para poder sacar adelante al país. Para promover un estilo de vida sano entre niños y jóvenes, impulsó Juego Limpio 2030, una iniciativa que promueve el deporte como pilar fundamental para ganar la lucha a las drogas. Mientras, a los medallistas deportivos les extendió su mano con un reconocimiento económico y agradecimiento por dejar el nombre del país en alto. Realmente es un orgullo representar al Ecuador y conseguir el logro, el primer lugar. Sus políticas para fortalecer la economía popular y solidaria lo acercaron a los pequeños comerciantes, emprendedores, artesanos, gestores culturales, con quienes ha compartido sus logros y talento. Los beneficiarios del proyecto de vivienda Casa para Todos le abrieron sus puertas para compartir momentos que quedarán marcados en la historia de cada familia. Y a los más vulnerables, el presidente Moreno, mediante las brigadas Las Manuelas, les ha brindado apoyo y ha recorrido el país, dando atención integral y priorizando ayuda para las personas con discapacidad. Ha logrado tener un país sumamente inclusivo, que es ejemplo para Latinoamérica e Iberoamérica. Durante estos meses de cuarentena, el primer mandatario ha promovido alianzas estratégicas a escala nacional e internacional. Es un presidente que ha buscado mecanismos que permitan a los ecuatorianos superar la crisis, tanto en materia política, social, económica, salud y seguridad. Un líder que, más de su condición de vulnerabilidad, ha demostrado que cuando se trata de servir, las limitaciones no existen. Gracias, muchas gracias a mi equipo, que cada día inicia su trabajo a las 4 de la mañana en reunión virtual conmigo, para luego ir a territorio a jugarse la vida, lejos de los suyos. Expresiones de gratitud que también se extienden a otros ecuatorianos que han estado en primera línea frente a la pandemia. Gracias a nuestros héroes diarios, que son los médicos, enfermeras, personal de servicio de salud, policías y militares. Gracias también a quienes permiten que nos quedemos en casa, a los que están produciendo en el campo, a quienes facilitan que tengamos luz, agua, combustibles, que nos recogen la basura, tener telecomunicaciones, a los que dejan productos en los supermercados, a los que dejan medicinas en las farmacias, en los hospitales y además dejan víveres en los domicilios. Y gracias a muchos patriotas que permiten que el país siga funcionando. Dios nos bendiga siempre. Juntos estamos saliendo adelante. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y los sectores productivos también reaccionaron positivamente al encuentro de los mandatarios de Ecuador y Estados Unidos, que fue en febrero de 2020. Acercamiento que también lo respaldó la sociedad civil tras los acuerdos que se alcanzó en materia de seguridad. El encuentro del presidente Lenín Moreno y Donald Trump, ocurrido el 12 de febrero de 2020, fue observado con gran expectativa, sobre todo por los sectores productivos del país, ya que el comercio fue un eje fundamental del encuentro. Uno de los temas, que se reduzcan aranceles a productos como el brócoli, atún, alcachofa o flores, a través del Sistema Generalizado de Preferencias CGP. Estamos hablando de un empleo generado de más de 200.000 personas empleadas. Aquí en Ecuador, ¿no? Aquí en el Ecuador, de manera directa, sin contar con el efecto indirecto.
El presidente Trump aseguró que existe el interés de firmar un acuerdo comercial con Ecuador, al estilo del que tiene con Canadá y México. Además, destacó la buena reputación del mandatario ecuatoriano, lo cual elevó las relaciones bilaterales a su mejor momento. Ahora hay una expectativa real, antes era inexistente esa expectativa de poder firmar un acuerdo comercial que nos libere de pagar impuestos. Con la visita se logró también que Ecuador sea incluido en la iniciativa América Crece, el plan del gobierno de Estados Unidos que busca crear un ambiente propicio para la inversión privada en infraestructura para la energía, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos. Pienso que el gobierno ecuatoriano, el actual, le ha apostado más bien a un acercamiento más estratégico y pragmático. Mientras más socios existan en temas de cooperación y desarrollo, eso es muy bueno para el Ecuador. Esta cita dio paso también a la creación de la Unidad Especial de Lucha contra la Corrupción y Lavado de Activos y el acuerdo para la capacitación de 500 policías ecuatorianos en Estados Unidos. Y esta creación de este centro de inteligencia criminal, como lo tiene Argentina, lo tiene Colombia, lo tiene Brasil, son sumamente importantes, que permite que unidades especializadas formadas para combatir este tipo de flagelos tengan una orientación específica y se concentren básicamente en abordar esa temática y esas amenazas. Ecuador logró que los 4 puntos que llevó a la reunión sean abordados: empleo, seguridad, educación y lucha contra la corrupción. 10:47. Queremos de inmediato tener un espacio de entrevistas, de opinión con el secretario general de Comunicación, Gustavo Ich, que también se encuentra en otro de nuestros estudios. Y para arrancar quisiéramos de inmediato hacerlo con lo más reciente. ¿Cómo se ha venido preparando desde la Secretaría de Comunicación el trabajo de informar a la ciudadanía este tercer informe a la Nación por parte del presidente de la República? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Ha sido un trabajo muy intenso el que hemos venido desarrollando, tomando en consideración la situación por la que estamos atravesando todos los ecuatorianos y a nivel mundial. En este sentido, estamos dándole una importancia muy alta al uso de las plataformas tecnológicas para poder llegar de una manera absolutamente segura a todo el país. ¿Cuáles son los anuncios más importantes que se van a dar el día de hoy? ¿Cómo se ha planificado también este informe a la Nación desde el punto de vista logístico? Mire, hay usualmente, tradicionalmente, los informes que se presentan son un recorrido de obras, un recorrido de hitos gestionados por el gobierno, por cualquier gobierno, y que son hoy evidentemente interesantes desde la perspectiva de la gestión pública. Creo que en el momento actual, la circunstancia por la que vivimos amerita no solamente hacer un recorrido por aquellas muy importantes obras que en el campo de lo social, de lo económico, pueden plantearse. Creo que en este momento vamos a tener una gran importancia que asignar al futuro. El mensaje basa el conocimiento sobre la economía, sobre la crisis, evidentemente sobre la pandemia y una serie de circunstancias que han hecho de este gobierno el gobierno que en la historia del Ecuador ha tenido que afrontar las circunstancias más complicadas en comparación con ningún otro gobierno de la historia. Y sin embargo es un gobierno que sigue adelante. Es un gobierno que sigue adelante porque es el gobierno de todos, porque es un gobierno que ha fortalecido la democracia, que ha recuperado las instituciones, que ha consolidado las libertades, pese a todas estas dificultades. Es importante que todos los ecuatorianos entendamos que lo que queda por hacer y el futuro al que queremos llegar va a depender de que todos trabajemos de la mano, de que cedamos los intereses particulares, las banderías políticas, las diferencias, que en una democracia pueden ser muy enriquecedoras, pero que en estos momentos implican más bien la necesidad de pensar en el país y en ese futuro distinto al cual tenemos que arribar con positivismo, con esperanza, con solidaridad y con disciplina. Creo que por ahí le puedo adelantar algunas de las líneas que van a contener los mensajes que el señor presidente expresará en su informe
en esta mañana. Ahora, ¿qué hacer para que el mensaje del presidente en este último año de gestión sea claro hacia los ciudadanos en un contexto en el que ya se empieza campaña electoral, el auge de las redes sociales, la desinformación? Sí, efectivamente. Uno de los principales problemas que hemos tenido que atravesar a lo largo de toda la gestión del actual gobierno tiene relación con lo que usted señala. Un informe de la UNESCO evidenció hace muy poco tiempo, hace muy pocas semanas, que el gobierno nacional ha sido víctima de una campaña persistente de difamación, de noticias falsas. 7 de cada 10 noticias que circulan en las redes sociales son falsas y todas tienen que ver con un interés de menoscabar la imagen del gobierno. Pero en ese sentido yo quiero decir una cosa. Los ecuatorianos, todos, son conscientes de los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para, pese a todas las circunstancias, salir adelante. Pese a la caída histórica del precio del barril de petróleo, pese a la avería de 3 de nuestros oleoductos, pese a la imposibilidad de recuperar impuestos vía la recaudación que se produce a través de la comercialización, porque, entre otras cosas, eso nos ha causado la emergencia nacional que estamos atendiendo. Y la gente a nivel de todo el país, a lo largo y ancho del país, ha visto los esfuerzos de todo el equipo de gobierno, en territorio, en persona, recorriendo los hospitales, recorriendo las unidades de salud, mirando y constatando cuáles son las necesidades que tenían que ser cubiertas para enfrentar esta circunstancia tan difícil. La ciudadanía ha sido testigo durante todos estos años del gran esfuerzo, del gran trabajo que ha realizado el gobierno nacional en áreas como la salud, en la educación, en la productividad, en el agro, y pensando incluso en la modernidad, con ese proyecto y proceso tan interesante que ya está en curso de volver al país un Ecuador digital. Afortunadamente, la mayoría de ecuatorianos sabe diferenciar las mentiras de las realidades, los hechos de las falsedades, las calumnias de la honestidad. Y más allá de lo que pueda ocurrir en redes sociales, más allá de esa actitud beligerante de algunos grupos o de algunas personas que prefieren vivir atadas al pasado en vez de pensar que el futuro solamente va a ser posible construirlo con la participación de todos, creo que el gobierno ha sembrado esa imagen en el conjunto de la ciudadanía.